Pues estamos aquí en un acontecimiento que es el foro Cultura de Paz, la espiral de la resistencia. Van a ser varias sesiones y la primera es Amor y Paz contra Cultura en los 60. Participarán Sergio Raúl Arroyo y Álvaro Vázquez Mantecón, moderada por mí. La segunda será La Resistencia del EZLN, con participación de Raúl Romero y Gabriela Jáuregui. Va a estar moderada por Jacobo Dayan, uno de los organizadores de contenidos de toda la serie. El patriarcado, nos preguntamos si es un caso cerrado, y en este caso estarán Gemma Argüello y Alejandra Haas, moderados por Paola Morán. La cuarta sesión, Cultura de Paz en un entorno de guerra, está moderada por Jacobo Dayan y participan Pedro Amelio y Anel Pérez. La quinta y última, Ante una agenda cultural en el olvido, con Adriana Balbido, Alejandro Rosas, y está coordinada por María Minera, que es otra de las artífices con Jacobo de este foro, Cultura de Paz, la espiral de la resistencia. Vamos a ver ahora una cápsula que introduce la primera sesión, Amor y Paz contra Cultura en los 60. Entre minifaldas, marihuana y la invención de la pastilla anticonceptiva, los años 60 buscaron darle un giro al mundo de armas y conflicto que había dejado la Segunda Guerra Mundial. Fueron los jóvenes quienes, influenciados por figuras como la del Che Guevara a la cabeza de la Revolución Cubana y John Lennon en protestas contra la Guerra de Vietnam, comenzaron a soñar con un mundo mejor que solo podía construirse con rebeldía y lucha. Manifestaciones artísticas como el rock en la música, conciertos como La Paz y el Amor en Woodstock, Nueva York, y los avances científicos relacionados con los medios de comunicación como la conquista del espacio, dieron lugar a movimientos de resistencia hippie, feminista y de liberación sexual, que comenzaron a crecer principalmente en los espacios estudiantiles, dando lugar al final de la década a acontecimientos históricos en el país como el movimiento estudiantil de 1968. La contracultura, característica de Amor y Paz de los 60s, fue un cimiento crucial para el desarrollo político y social del mundo, como ejemplo de que toda revolución social es siempre una revolución cultural. Pues estamos en la primera sesión de este foro que va a tener 5 conversaciones y que está organizado por el Centro Cultural Tlatelolco, por la Cátedra Internacional Inés Amor en Gestión y Políticas Culturales y desde luego por nuestro anfitrión, el TED UNAM. Y pues en esta primera sesión vamos a hablar de la cultura, de la contracultura en los años 60. Tenemos 2 invitados de lujo, el doctor Álvaro Vázquez Mantecón y el doctor Sergio Raúl Arroyo. Vamos a presentar al doctor Álvaro Vázquez Mantecón. Él es doctor en Historia del Arte, profesor investigador de tiempo completo en la Universidad Autónoma Metropolitana de Azcapotzalco. Es autor de varios trabajos sobre política y cultura en México en el siglo XX y tiene varias publicaciones, entre otros, Orígenes literarios de un arquetipo fílmico, adaptaciones cinematográficas a Santa de Federico Gamboa, etcétera, etcétera, etcétera. Él fue, y lo vamos a ver, uno de los que intervino con mayor peso en el que fue el memorial del 68 en el Centro Cultural Universitario Tlatelolco. Por otra parte, tenemos al doctor Sergio Raúl Arroyo. Él es doctor en Antropología y Arte, ha sido en 2 ocasiones director general del INA y además es fundador del Centro Cultural Universitario Tlatelolco de la UNAM. Ha sido curador de exposiciones tanto en México como en el extranjero. Ha recibido en 2 ocasiones el premio Miguel Covarrubias y además tiene también varias publicaciones y ha sido condecorado con la Orden de Isabel Católica por el Gobierno de España y recibió la palma de la Academia Mexicana de Ciencias Antropológicas. Pues entremos en materia en esta que es una década fascinante. No es que tenga mayor importancia que otras del siglo XX, pero a mí me parece realmente fascinante por todo lo que significó en el cambio de mentalidad, lo acabamos de ver en la cápsula, en la cultura, en la contracultura que generó, en los descubrimientos, la llegada del hombre a la luna, la píldora anticonceptiva que tuvo, ocasionó una gran revolución sexual. Los asesinatos también, ¿por qué no decirlo?, de Kennedy y de Martin Luther King, las guerras de Vietnam, la guerra de Vietnam, las manifestaciones en las que los jóvenes toman el poder, lo vamos a ver tanto en Tlatelolco como en otros países, la primavera de Praga, y desde luego esta contracultura donde los jóvenes
pues luchan, se manifiestan contra la autoridad de diversas maneras. Desde la moda tenemos a los hippies, aquel pelo largo, los afros, llegan nuevas palabras, no se usa la palabra negro, se usa la palabra black, los yuppies, en fin, y bueno, el consumo de ciertos psicotrópicos. Y a ver, Álvaro, pero platícanos tú, ¿cómo ves esta década en términos de qué pasaba aquí en México y qué pasaba en otros sitios, en otras latitudes? ¿Cómo ves tú esto? Gracias. A mí me llama mucho la atención una cosa. El término contracultura surge de manera tardía, relativamente. Surge hacia 1968 en un artículo de Theodor Roszak que dice: hay aquí una serie de manifestaciones que podríamos llamar como contraculturales. Y a mí me llama la atención que ya venía muy avanzada la década y el término todavía no surgía para definirlo. Pero en términos generales a mí me parece muy interesante esto. ¿Qué es lo que está viendo Roszak? Dice, hay aquí una nueva manera de vivir las cosas, de vivir la vida, de enfrentar las cosas, que no tiene nada que ver con el pasado, que no tiene nada que ver concretamente con ese mundo de los años 50. Si tú contrastas el mundo de los años 50, tan rígido, tan vertical, tan autoritario en términos familiares, en términos gubernamentales, un mundo que está muy tensado por la Guerra Fría en los años 50, hay una suerte de histeria por una posible tercera guerra mundial que hace que la sociedad se haga muy conservadora, pero al mismo tiempo hay una suerte de momento brillante de la economía, donde las clases medias van creciendo, y ya para los años 60 tú tienes el surgimiento de algo que es muy interesante, que es lo que a Roszak le había llamado la atención. Tienes una cultura de jóvenes, y una cultura de jóvenes que está en contra de ciertos valores autoritarios, en contra de la represión sexual, la libertad sexual, en contra del racismo, la integración cultural entre la gente, en contra de una cultura de la guerra, una cultura de la paz, una apertura hacia la espiritualidad, es decir, algo que podrías denominar como una contracultura, en oposición a ese mundo de los años 50. Fantástico, Sergio. ¿Y para ti cuál es el origen de estos cambios en esta década que así, yo repito, me parece realmente fascinante? En realidad el cambio es un cambio que se da paulatinamente, es decir, a mí me parece que todo este encanto que tiene la década de los 60, hay un hechizo que también se va diluyendo, es decir, de alguna manera surge como parte del desencanto que trae la época de mayor estabilidad, probablemente el capital, que es a finales de los 40, 50, pero hay un sector de la sociedad, y creo que tiene que ver mucho con los jóvenes, en el que ese desencanto se da de una manera generalizada, es decir, no todo mundo está identificado con los valores que ese mundo propone para vivir. Y de lo que se trata, y aquí es donde me parece que viene un fenómeno interesante, es utilizar la cultura como motor de muchos de esos cambios. Entendiendo como cultura un aspecto mucho más amplio que simplemente lo que institucionalmente se ha considerado a lo largo del tiempo. Efectivamente, eso participa de eso, pero la cultura se empieza a extender a lo que me parece la esfera más importante, que es la vida cotidiana. Ahí es donde los cambios se empiezan a producir al interior de las familias, de las escuelas, de los modos de vida. Cuando hablamos de la música, el hipismo, de todo esto, el rock, no se está hablando en particular de un tipo de cultura, sino se está hablando de un cambio de vida, de un cambio de modo de vivir la realidad, un modo distinto de enfrentar la realidad. Y aparece una cosa que a mí también me parece muy importante, la búsqueda del presente. Es decir, se viene, y es en esto la contracultura, o esto que después, como dice bien Álvaro, va a denominarse contracultura, tiene un aspecto que a mí me parece fundamental. Ya no se trata de una búsqueda simplemente de futuro, a la manera de los viejos milenarismos o de las propuestas escatológicas del propio marxismo. Es algo que se escapa, digamos, de las corrientes políticas instituidas. En algunos lugares del mundo esto tiene más que ver con los marxismos, en otros menos, pero en realidad lo que se convierte aquí en un factor que me parece notable es la cultura entendida como un ámbito absolutamente fuera de lo institucional, donde la participación de eso que llamamos sociedad civil, a veces más endeble, menos endeble, empieza
a exigir esos movimientos. Hay una especie de camisa de fuerza sobre la cual muchísimos sectores de la población, particularmente los jóvenes, dejan de ver la perspectiva. Marcuse, en El hombre unidimensional, habla de al final del libro tiene una frase que me parece fantástica y que define muy bien esa época. Estamos hartos de tanto futuro sin presente. Creo que ahí empieza una nueva discusión que enfrenta, como decía yo, la escatología de todas estas promesas de futuro. Ciertamente, como bien lo dices tú, Álvaro, y tú lo afirmas también, Sergio, esto se da a nivel cotidiano, por así decirlo. Pero se da, como decía McLuhan, somos una aldea global, se da en muchísimas partes del mundo occidental. ¿Cuál sería la diferencia entre la contracultura o estas manifestaciones de los 60 en los países desarrollados y en los países que no son desarrollados como México? ¿Cuál sería la diferencia, Álvaro? Bueno, creo que sería muy importante destacar que esta contracultura juvenil por primera vez es un fenómeno global, ¿no? O sea, tenemos por primera vez a los jóvenes como un sector definido de la sociedad, un sector socialmente diferenciado del resto sobre todo del mundo de los adultos. Y esto no solamente ocurre a nivel de la sociedad de los Estados Unidos o de las sociedades europeas, esto también ocurre en las sociedades de América Latina, sobre todo a partir de las clases medias. En el caso mexicano, las clases medias son clases medias muy integradas a lo global. Es impresionante, reciben revistas como Life en español, asisten a ver películas de la nueva ola francesa, del neorrealismo italiano, escuchan el rock. El rock es interesantísimo ver cómo se constituye como una especie de lenguaje universal para toda la juventud y se escucha en todas las partes del mundo. Sin embargo, es evidente que no es lo mismo ser un joven contracultural en Sao Paulo o en Ciudad de México que en San Francisco, Los Ángeles, Nueva York o París o Londres. ¿Cuáles serían las diferencias? Yo tengo la impresión de que en el caso concretamente latinoamericano, esa contracultura está teñida de política. Por ejemplo, tú puedes tomar un ícono de una revuelta política convencional, como sería la Revolución Cubana, el Che Guevara, Fidel Castro, pero se convierte de alguna manera en un símbolo juvenil. Cuando tú miras en las manifestaciones del 68 el uso del Che Guevara a partir de aquella fotografía de Korda ya convertida en alto contraste, como en una especie de símbolo pop, te das cuenta que hay una asimilación de la política, pero desde un punto de vista latinoamericano, donde se encuentra que esta posición política es de alguna manera contracultural, en tanto que quiere romper con un orden establecido. Pero tú piensas, por ejemplo, hablando de Estados Unidos, que en las universidades no se dio también algo muy politizado, en las universidades, en Berkeley, por ejemplo, en UCL, no se dio algo muy politizado, como se dio aquí en la universidad aquí. Claro, aunque yo pensaría que en esos casos la militancia pasa por una suerte de renuncia a la política, lo cual quiere decir, es una fuerte acción política. Estoy pensando concretamente en las grandes movilizaciones, Kent, Berkeley. La gran movilización se da en contra de la guerra de Vietnam. No querer ir a la guerra de Vietnam, es decir, como renunciar hacia esta política convencional de demócratas y republicanos en Estados Unidos y decir, formar un mundo aparte. Por supuesto que es una posición política, pero de alguna manera se opone a ese orden político hegemónico. Muy bien, y pues ahora que tocaste la figura del Che Guevara, yo quisiera en el siguiente bloque que Sergio nos platicara qué influencia tuvieron estas revoluciones, la Revolución Cubana, por ejemplo, qué influencia tuvo en la contracultura y en los países, en México y en los países latinoamericanos. Corte. A ver, Sergio, empieza a platicarnos. Tenemos tiempo todavía. En realidad a mí me parece que sí hay una beta política en todos los movimientos, una beta política que es muy identificable con sus particularidades. Obviamente en México, por ejemplo, si uno revisa el pliego petitorio de los estudiantes, se da cuenta que lo que se están reclamando son derechos elementales, libertad a los presos políticos, derogación del artículo del Código Penal que habla de la disolución social, se está hablando del pago a las indemnizaciones a las víctimas de la represión, la destitución de jefes policíacos verdaderamente siniestros. Es decir, hay una lucha que no pasa, digamos, por la transformación revolucionaria, aunque hay una enorme simpatía, por supuesto, a figuras como el Che Guevara o Fidel Castro, pero no es eso. Yo creo que incluso el movimiento estudiantil, si algún efecto favorable tuvo en el largo plazo
tuvo que ver con las reivindicaciones democráticas, porque es ahí donde creo que se gana el espacio, donde se ganan los lugares de la política. Es decir, se viene, además del asunto, por ejemplo, de la píldora o el asunto que se identifica con la represión no acaba, el movimiento termina reprimido en Tlatelolco, en cierta forma, pero su impacto en el largo plazo lo que trae es cambios. Se vienen los movimientos favorables en términos del ambiente, del medio ambiente, los movimientos de reivindicación de la sexualidad, de la diversidad sexual, se vienen los movimientos que de alguna manera van a apelar a lo que no está inscrito en la política tradicional del gobierno, ¿no? Son distintos, efectivamente, a las reivindicaciones que se dan en los Estados Unidos o en Europa. Claro, son diferentes porque digamos, el cimiento social es también distinto, hay una fundamentación diferenciada. Yo no creo, sí hay una simpatía evidentemente a los izquierdismos, incluso hay una cierta radicalidad, pero estoy completamente convencido que ni los maoístas eran fundamentalmente maoístas, ni habían leído plenamente a Marx. El Capital se leía de manera muy apresurada y muy poco seria. Entonces yo creo que todo esto hay una especie de mitificación de esa izquierda radical que en realidad nunca llegó. Creo que lo más favorable, lo más impactante, lo que más me interesa, por lo menos a mí de esto, fue justamente los cambios en la vida cotidiana y una política democrática, en la búsqueda de una política democrática. Las críticas, el gobierno mexicano se resquebrajó con el movimiento estudiantil, ya nunca volvieron a hacer las mismas relaciones entre gobierno y sociedad. Hubo un descrédito del gobierno que fue paulatinamente creciendo hasta que de alguna manera se vio claramente el efecto en el fraude que se cometió en las elecciones del 88, después en el cambio de gobierno en el 2000, que aunque no son precisamente izquierdas los que tomaron el poder en ese momento, cambian, hay una fractura que al día de hoy todavía no termina, ¿no? ¿Cuáles son los efectos en el 68 en las mentalidades? Son múltiples. Yo diría uno de los más visibles está en redimensionar lo que va a ser la esfera política, en redimensionar la conexión entre la cotidianidad y lo que es la esfera política. Una política y una historia, por cierto, hecha básicamente para los vencedores de la historia, ¿no? O sea, para aquellos que tienen el poder. Yo creo que todas estas... A ver, ¿qué quiere decir que una historia hecha para los vencedores? Es una historia hecha a modo, la historia que nos contaban, la historia de un país que según Gustavo Díaz Ordaz no iba a cambiar, porque Tlatelolco lo que había permitido era que se estabilizara el país y que después se siguiera estabilizando y que terminara esto hasta el final de los tiempos, ¿no? Con un dominio absoluto del monopartidismo, por ejemplo. Yo creo que hay que pensar de manera muy clara en el papel de la sociedad civil para las transformaciones. Aquí es donde yo creo que hay gente, y lo he leído recientemente, gente absolutamente irresponsable, que dice que hoy día las libertades, por ejemplo, la libertad de expresión o las libertades en diferentes aspectos civiles, están dadas como concesiones del gobierno, como que el gobierno permitió para generar una especie de imagen. Si te parece, Sergio, glamurosa. Esto que estás diciendo es muy interesante y lo vamos a analizar con detenimiento en el segundo bloque. Regresamos en un momento. Bueno, pues regresamos con Amor y Paz, la contracultura en los años 60, y nos estaba platicando Sergio en el primer bloque el peligro de las historias a modo. Cuando estás viendo la historia del 68, que vamos a regresar ahorita, por ejemplo, al memorial, la historia hecha a modo por los gobiernos, la historia que es la historia o de vencedores o de perdedores, la historia que se fabrica y que no es la historia verdadera, es un recuento, pues un recuento de una historia que se hace a modo. Entonces, si quieres continuar la idea que tenías, Sergio. Mira, yo creo que las movilizaciones de aquellos años enfrentan un problema fundamental, que es la violencia que crea cualquier hegemonía. Las hegemonías en el terreno cultural, político, etcétera, siempre fueron violentas, fueron controladoras, absorbían, digamos, lo que tenía que ser el espacio público, ¿no? Y los movimientos en general de los 60 empiezan a recuperar esta idea. Y se utiliza la sociedad civil ya como un elemento activo. Los cambios que se vienen no son dádivas gubernamentales. Insisto en eso porque, decía yo hace un momento, hay personas que irresponsablemente
hablan de que, por ejemplo, el hecho que se tengan, haya libertad de expresión, que no existía en la prensa. La prensa era una prensa cooptada, o que ciertos escritores escriban lo que quieran, o que pueda haber películas de todo tipo, tiene que ver con no avances o que haya movimientos reivindicadores de la emancipación sexual en muchos sentidos, que haya posibilidades de dar luchas por nuestro medio ambiente, o incluso pequeñas luchas comunitarias por nuestros entornos, tienen que ver con la sociedad civil, es decir, con aquella política que estaba fuera de lo gubernamental. Las versiones monopólicas y hegemónicas de las instituciones políticas se vieron como el obstáculo mayor para poder vivir, digamos, en ese momento, para poder vivir la vida en ese momento, la vida cotidiana. Hay una cotidianidad que se reivindica. No se trata de grandes promesas de futuro ni nada, sino de acceder a ese presente que nos puede proponer una mayor libertad. Y voltear un poco las cosas, demostrar cómo el efecto de la rebeldía de esos años transformó una parte de la sociedad, la hizo más vivible. Por lo menos no quiero decir que eso no implique que haya regresiones, a veces pavorosas, en diferentes lugares del mundo, ¿no? Dejo lo de México para que cada quien opine lo que quiera, pero yo creo que hay regresiones a esa hegemonía indeseable, por supuesto, que el 68 puso en crisis. Y que creo que ahora, frente a una especie de visión neotriunfalista y hegemónica, puede volver a pesar sobre nuestras cabezas, sobre toda la sociedad, ¿no? El 68, lo repito, tiene que ver con una camisa de fuerza de la cual un sector de la población, llámense estudiantes, que son clase media fundamentalmente, rechazaron, ¿no? Rechazaron y la rechazaron de una manera abierta. Álvaro, tú que fuiste el artífice, el que concebiste, bueno, Sergio era director, pero tú fuiste esta mancuernaza que concebiste los contenidos del memorial de 68, del primer memorial, que por cierto debo reconocer fue un gran acierto de nuestra universidad, del doctor Juan Ramón de la Fuente, tomar el Centro Cultural Tlatelolco y contar una historia, que es muy difícil contar una historia. Era la otra historia. La otra historia, exactamente, contar esa historia que era la otra historia, la versión verdadera del 68. Platícanos, ¿qué fue lo que tú concebiste? ¿Por dónde querías ir? ¿Qué tipo de testimonios que había en ese memorial? Bueno, primero que nada, fue una gestión colectiva, definitivamente. Estuvo Sergio, Nicolás Echevarría, el documentalista, Alejandro García Guinaco, el museógrafo. Entonces, toda la concepción se fue fraguando en un diálogo cotidiano muy, muy interesante. Pero lo que fue surgiendo fuimos haciendo la estructura del memorial un poco sobre la marcha. Nosotros empezamos a entrevistar gente que haya vivido el 68, 57 entrevistas mayoritariamente. Por ejemplo, ¿quiénes? A ver. Salvo dos excepciones, todos del movimiento estudiantil. Las dos excepciones eran los dos negociadores del movimiento estudiantil. Nombres: Gilberto Guevara Niebla, Raúl Álvarez Garín, Marcelino Perelló. Gerardo Estrada. Gerardo Estrada, por supuesto, una gran cantidad de gente, pero también gente que había sido militante anónima. Tuvimos mucho interés en documentar quienes habían estado en distintas partes del movimiento, no solamente universitarios, sino también politécnicos, también de la Autónoma de Chapingo, que hayan estado en las preparatorias, por ejemplo, varios preparatorianos estuvieron ahí, digamos también la militancia anónima. Y lo que hicimos fueron historias de vida. Como decía Sergio hace un momento, entender en el ámbito doméstico y personal cómo se había ido fraguando una actitud política y podríamos decir en estos términos también contracultural o contrahegemónica. Cómo habían sido sus primeras militancias políticas, sus primeras experiencias sociales, cómo se fueron involucrando con el movimiento, y estas entrevistas se convirtieron en algo muy, muy interesante, porque eran, por una parte, muy intensas, porque eran historias de vida, historias de qué los había llevado a ellos al 68, pero por otra parte, cómo habían vivido personalmente había una parte el 68. fuertísima que era la réplica de una cárcel, y que había ropa tirada ahí, ¿verdad? Esa parte me parece La ropa fuertísima. era una instalación de Víctor Muñoz. Sí. Fíjate, habíamos vuelto a poner una instalación que Víctor fantástico. Muñoz había puesto en una exposición de principios de los años 70 que se llamaba A Nivel Informativo. La réplica de la cárcel era estaba determinada por el carácter estructural.
estábamos en el sótano de Tlatelolco, en donde estaba la caja fuerte, donde se conservaban en el archivo de Relaciones Exteriores los documentos muy importantes. Era un elemento estructural, no se podía demoler. Entonces había que integrarlo museográficamente. Sí, fantástico. Pero tú sabes, tú tienes idea de cuál ha sido cuál era la recepción del público y cuál es la recepción del público ahora con el nuevo memorial. ¿Tendrás idea? ¿Alguna vez se habrá hecho? Tengo idea porque hay un estudio publicado. Así que bueno. Eugenia Alier, investigadora de aquí de la universidad, del Instituto de Investigaciones Sociales, ha publicado un texto sobre las distintas ideas del 68. Ella fue entrevistando a la gente, a los jóvenes que iban a las manifestaciones conmemorativas año con año, y tomaba a los que iban antes de aquel memorial del 2007 y a los que iban después del memorial del 2007. Y notaba que había un conocimiento, empatía mayor con los procesos del 68 después, lo cual era evidente que había cumplido su cometido. Pues para eso hacemos las cosas, para eso está el memorial, estuvo y este memorial, para eso están estos foros también. Y a ver, Sergio, tú ilústranos con toda tu sabiduría. ¿Qué ideologías eran las que prevalecían en esa década? Bueno, mira, había un izquierdismo natural. Se había empezado, cuando hablan de globalización, en aquella época no existía esa palabra, ese concepto. Se hablaba de interdependencia, era lo que había mucho. Empieza a entrar a México, digamos, aire de diferentes lugares. Piensa en esta idea del presidente de la República en aquel momento, que decía que México era una isla intocada. Es una frase que hoy día puede parecer caótica o risible, pero en esa época era lo que dominaba. México era una isla intocada. La clase media, particularmente la clase universitaria, el Politécnico, la UNAM y diferentes instituciones, empezaron a traer, sobre todo, muchísima literatura, corte social, de corte artístico, literatura que provenía, hay una gran entrada en los años 60 de las editoriales, del cine que viene de fuera de México, ¿no? En la universidad empieza a haber una discusión en torno a la izquierda, en torno a, tal vez incipiente, pero están los foros. Yo recuerdo por lo menos a Adolfo Sánchez Vázquez, ¿no? Con Wenceslao Roses no me llevaba muy bien, pero Adolfo Sánchez Vázquez era un gran profesor que nos impartía incluso cosas de estética brillantes, ¿no? El caso es que empieza a darse en diferentes niveles esta especie de contrapropuesta de lo que tenemos como realidad. Y se va armando algo que en realidad no tiene un perfil único dentro de la izquierda. No te puedo decir, cuando te hablo del inicio de los grupos maoístas, trotskistas, de los grupos que ya venían del viejo Partido Comunista y de una serie de movimientos llenos de siglas, en realidad lo que estamos viendo es la aparición de una especie de fe o de vocación en una izquierda que va a ser la que va a producir los cambios políticos, y ahí sí una visión de toma del poder que además en general el estudiantado no avalaba, no era lo que dominaba en el deseo del movimiento. Y quiero remitirme un poco al memorial porque ese es interesante. Una cosa que quisimos hacer en el memorial fue no repetir una estructura argumental ni una estructura museológica semejante a las que había, porque nos parecía que lo primero que teníamos que hacer era justamente romper con esa linealidad de la museografía. Yo alguna vez comenté que en ese momento yo leía Las Bacantes, estaba leyendo Las Bacantes y me di cuenta de algo, de Eurípides, sí, porque además es cierto, me di cuenta cómo el coro va tomando un papel central dentro de la obra. Y ese coro, de alguna manera, lo tratamos de llevar a lo que era el 68, todas las voces a las que están abiertas son una forma de integrar una red de saberes, de quehaceres, de preocupaciones y de dudas en torno a lo que era el 68. ¿Tú piensas que en otro ámbito de la cultura mexicana, que no sea el universitario, se hubiera podido hacer un memorial del 68? Imposible. A mí me parece prácticamente imposible. Yo creo que si no ha sido la universidad, hubiera sido imposible. Entonces no se estaría contando esa historia.
No, en realidad fue, y además con enorme libertad. Yo tenía directamente el Absolutamente. trato con la rectoría, estaba Juan Ramón de la Fuente, jamás tuvimos un acto de censura, nunca tuvimos ningún inconveniente, no hubo nunca un problema en relación a lo que estábamos haciendo. Fue muy abierto, incluso obras que se pusieron después, como 1548 Crímenes de Estado, de Santiago Sierra, que eran fortísimas, ¿no? La lectura de los desaparecidos en los años 70 tampoco tuvo ningún tipo de censura. Desde mi punto de vista hubiera sido imposible. Lo que sí me preocupa cuando hablamos de regresiones es que esta especie de rompimiento con el academicismo museológico se volviera a repetir. Es decir, lo que tenía aquello era una búsqueda, por lo menos, creo que en algún sentido muy eficaz, de que no podíamos hacer nosotros una narrativa del 68 utilizando la narrativa contra la que había peleado justamente el movimiento estudiantil. Entonces vas y repites una narrativa verdaderamente convencional, por llamarle de alguna manera, ¿no? Que en realidad ya no tiene nada que ver con lo que nosotros proponíamos. Había una base, y el trabajo fue, como dice bien Álvaro, colectivo. Hubo una base en nuestras discusiones que nos permitió. No fue fácil, además, porque cada uno de nosotros tenía su propio estilo y su propio carácter. No, pero creo que no, lo que pasa es que al final de cuentas, yo pocas veces me he sentido totalmente satisfecho de las cosas que hago. Absolutamente. Con el memorial es de las pocas cosas que puedo decir que era una gran obra, que además recibió premios, que además se hicieron 3 versiones, una fue para una película, otra fue la que se instaló dentro de Tlatelolco y otra más fue para un programa de televisión de TV UNAM, 5 capítulos. Y en todos estos puntos lo que nosotros tratábamos era de integrar una nueva visión de la historia, documentar una visión de la historia de México sin utilizar los recursos convencionales del academicismo. Sí, todas estas movilizaciones políticas de las juventudes pues son icónicas de los 60, de la década de los 60, pero hay otra faceta de la cual hemos hablado, los hipismos, las comunas y el consumo de psicotrópicos. A ver, platícanos un poco, es algo muy inquietante. ¿Por qué? Bueno, la marihuana de uso común, pero ¿por qué el LSD? ¿Por qué el hashish? ¿Por qué los Beatles fueron allá a ver a la India para buscar al Maharishi? Bueno, vinieron con María Sabina, muchos también. Sí. A Longazo, sí. A ver, platícanos un poquito, Álvaro. Forman parte un poco de esta reacción de la que estaba hablando al principio, de la reacción contra el mundo de contención de aquellos años 50. Es parte de la contracultura, el consumo de psicotrópicos. Exactamente, ¿sí? Como planteaba el poeta beatnik estadounidense, abrir las puertas de la percepción, que es de ahí viene el título del grupo de rock, los Doors, ¿no? Quienes quieren abrir las puertas de la percepción y abrirse hacia una nueva espiritualidad. Es la época en la que Timothy Leary hace experimentos con el LSD. En México tenemos a Salvador Roquet haciendo también experimentos de terapias con psicotrópicos. ¿Ah, sí? Sí, ¿no? En México muy intenso. ¿Cómo habrán quedado los muy pacientes? Interesantes. Pues se podría hacer un programa sobre eso. Es muy interesante la experiencia de Salvador Roquet, muy interesante. Hay una película muy interesante, La Magia, de René Rebetés, que muestra una de las terapias de René Roquet de Salvador Roquet, y muestra un momento muy importante que es Roquet yendo con María Sabina a Huautla para aprender de ella del consumo de psicotrópicos. Digamos que forma parte también de romper con este mundo contenido, pero forma parte también de esta experiencia de ampliar la experiencia espiritual, porque la contracultura, los años 60, se abren mucho hacia las nuevas espiritualidades. También hay el impacto del budismo, el impacto de las religiones orientales, también hay nuevas formas de vivir el catolicismo. Vamos a tomar eso. Eso es muy interesante. De repente los curas que dejan la sotana en los 60. Tienes también de Sarceo. Bueno, ese no dejó la sotana, porque se murió siendo obispo de Guadalajara, sí, pero tienes casos de todo lo que pasaba en Cuernavaca, es muy interesante. Sí, estaba ahí Gregorio Lemercier practicando el psicoanálisis. Claro. Y tienes a los curas en Sudamérica que se integran al Ejército de Liberación Nacional. Camilo Torres, que entra a la guerrilla. Sí. En España tienes a los curas obreros. Hay el impacto... ¿Es una contracultura también eclesiástica, podría decirse? Sí, a ver, no en el sentido de que quieran romper con la Iglesia, porque digamos que la Iglesia quiere romper con ellos, la Iglesia quiere romper con todos ellos seguramente, y con Lemercier,
con Ben Zarceo, desde luego. Y eventualmente rompe con algunos. Sí, claro. Eventualmente rompería con algunos. Pero en términos generales lo que se da forma parte también de esta ventana abierta que es el Concilio Vaticano II, Sí. de fines de los años 50, principios de los años 60, que propicia una gran cantidad de cambios, y hay en México una gran cantidad de sacerdotes que se abren a nuevas formas de espiritualidad. La experiencia en el Centro Universitario Cultural de los Dominicos claro. sería fundamental. Sigamos platicando en el próximo bloque de esta década y de los temas tan interesantes que han tratado Sergio, Raúl y Álvaro. Regresamos en un momento. Bueno, pues en este último bloque hemos tocado antes, en los bloques 1 y 2, hemos tocado muy superficialmente qué pasaba con el arte y la cultura en la década de los 60. Yo quisiera, por ejemplo, que me dijeran qué pasaba con el cine, que lo han tocado superficialmente, con la literatura, con el teatro, en fin, con las manifestaciones culturales, ¿qué es lo que pasaba? A ver, platícanos algo y luego tú nos vas a platicar, Álvaro. Pues muy amplia, pero sí hay un ámbito de renovación muy interesante. En la literatura tienes la aparición de la literatura de la onda, que creo que es una José cosa... Agustín. José Agustín, Parménides ¿Quién les García puso la Saldaña. onda? Margot Glantz. ¿Y por qué? ¿Porque estaban en onda? ¿Porque Un poco jugando con estos chavos son la onda, están en la onda, Sí. literatura de la onda, y se les quedó. Creo que no estaban ellos demasiado conformes con Yo creo que el nada. término, pero tampoco tan inconformes porque eso pervivió. Pero bueno, tú tienes con esta literatura de Parménides, de José Agustín, de Sainz, la puesta en escena de las preocupaciones de una nueva juventud que está muy preocupada por lo que pasa en el mundo, una juventud que se acerca al rock. En el cine tienes un ámbito de renovación profundo que se da en torno a la aparición de la revista Nuevo Cine a principios de los años 60 y el concurso de cine experimental de 1965, que es el cine de arte, no había cine de arte? absolutamente revolucionario, porque es la búsqueda de establecer el cine de arte, de autor, con la figura del director como un gran artista diciendo un mensaje, y el concurso experimental de 1965 con aquella película emblemática, La Fórmula Secreta, de Rubén Gámez, como una gran revolución de la manera de hacer cine, experimentación, y un intento de renovar la producción artística. En las artes visuales también tienes procesos muy interesantes, tienes el surgimiento de una nueva generación de pintores que ya están muy alejados del nacionalismo de las décadas anteriores, donde están Vicente Rojo, Alberto Gironella, José Luis Cuevas, que posteriormente serían identificados como la generación de la ruptura, pero que están explorando con la abstracción, explorando con nuevas formas de expresión visual que definitivamente renueva el panorama de las artes visuales. Hemos hablado muy poco de música. ¿Por qué no tocamos el tema de los festivales, que fue icónico de esta década? Desde luego Gusto y luego Avándaro, con sus suéteres de chiconcuac y sus guarachitos de suela. Debo decir que en realidad la música, si hablamos por supuesto del rock, o de la música que oían Sí, más claro. los jóvenes, durante un tiempo fue casi clandestino. Yo llegué a ir muy chico, muy joven, a estacionamientos de algunos edificios que era donde se tocaba Javier Batis, los Duk Duks, en fin, había un conjunto de grupos que venían, y muchos venían de Tijuana, venían del norte de México, porque habían tenido mucho contacto con los Estados Unidos. No era tanto a veces, me parece, lo que significaba la música, sino formar parte de un fragmento, una franja de la sociedad que quería verse identificada con un mundo distinto al que conocía, con un mundo menos formal hasta cierto punto y menos ligado a lo que era la vida, por ejemplo, familiar o la vida institucional. Yo creo que esto era el primer punto. Los festivales, en realidad, se dieron muchos. Monterrey Pop en Estados Unidos, que es el primero, el del Monte Atman, que es el famoso concierto violento con los Rolling Stones, que en ese momento están en la cúspide. Y los Hell Angels. ¿No? Y los Hell Angels, que muestran también que esto es muy interesante. Alguna vez leí algo que vale la pena señalar. Yo decía,
no todo se da adentro. Empieza México a abrir una serie de ventanas por las cuales entra aire fresco. Es, digamos, para usar una mala metáfora, yo diría, es algo de lo que sucede. Pero en la música puedes encontrar en los festivales que vienen de los Estados Unidos tres puntos. El primero es Monterey Pop, que se da en California, que el hipismo está en la cumbre, Janis Joplin, Jimi Hendrix, los Who, ¿no? Y es como el surgimiento de este movimiento musical que va a ser el fondo, digamos, va a ser participante activo de todo el proceso, de todos los procesos del 68. Luego viene Woodstock en el 69, que es finalmente la cumbre, digamos, de todo esto, ¿no? Woodstock es el éxtasis y es el movimiento el festival musical más significativo. Hay réplicas. Avándaro es una mala o regular réplica, muy interesante, pero no musicalmente no tiene el rango que tenía Woodstock. Y luego viene el concierto de los Rolling Stones, al que viene la película Gimme Shelter, que es justamente donde aparecen los Hey Angels, matan a un muchacho negro, apuñalan a un muchacho negro dentro del festival, está incluso filmado, y esto es como la decadencia de esto, ya es el surgimiento, la plenitud y la caída un poco de estos movimientos, ¿no? Tiene que ver eso también con la contracultura, pero no termina, digamos que los movimientos artísticos, no solo los musicales, van y vienen. ¿Qué podríamos decir del 68 sin el situacionismo, por ejemplo, europeo, francés? ¿Qué podríamos decir sin el fluxus, que es determinante en todo esto, ¿no? Viene las instalaciones, Joseph Beuys, Beuys es heredero de esa generación también. Es un tipo que cambia la concepción de todo este arte. Sergio, ¿cuál era la fantasía de prohibir los festivales de rock después de Woodstock? Porque hay un riesgo. ¿Qué fantasía tenían en el gobierno? No hay nada que pueda resquebrajar esa hegemonía de la que yo hablaba hace un momento. Nada, no se puede atentar contra la hegemonía. Este país es una isla intocada en la que todos piensan igual, en las que todos votan igual, en el que todos hacen lo que tiene que hacer. ¿Y quién dicta la razón? Es la razón gubernamental la que domina. Todo aquello que resquebraje esta especie de monopolio político, ve las manifestaciones, las acusaciones que hay contra las manifestaciones son terribles. Irse a meter a un hoyo funky significa casi ser un delincuente, ¿no? Te asocian a los peores criminales del mundo. Ir a Woodstock implica que tú eres automáticamente pasas a ser un drogadicto ya inconmensurable, ¿no? Avándaro, perdón. Degenerado. Entonces, yo lo que creo es que todo lo que va de alguna manera resquebrajando esa estructura monopólica es vista como un peligro, pero no solo eso, todavía en los años 70 se prohíben películas. Naranja Mecánica estaba prohibida en México, El último tango en París, y decenas de películas, incluso mexicanas. Sartre en el índice. Mexicanas, La Rosa Blanca estaba prohibida porque toca un tema que si hoy ve uno La Rosa Blanca dice, bueno, esto es verdaderamente increíble. Bueno, en esa época funcionaba. Y yo quiero nada más señalar como un antecedente muy interesante, mucho más remoto, algo que tiene que ver con la literatura, que es la novela de Norman Mailer, Los desnudos y los muertos, que está, si no me equivoco, es una novela de 1948, a la que se le debe más de lo que usualmente se dice, porque esa es quizá la primer gran novela que pone un poco el poder político en la lona de los norteamericanos. Después de Steinbeck y después de muchos novelistas, el trabajo de Mailer es fantástico porque llega a la vida cotidiana. O sea, no se trata nada más, es el poder político donde aparece una especie de Big Brother, el general Cummings, que ordena todo en Filipinas, ¿no? Deshace, acaba todo hecho una ruina, y el mundo al que regresan estos hombres después de la guerra es ese mundo de la sociedad del bienestar, de la cual van a renegar, porque lo que encuentran es que su vida en general está deshecha. ¿Tú quisieras completar la idea, Álvaro? Completamente en el ámbito en el que viene Sergio, hablar de Avándaro. Avándaro es una cosa muy interesante en México, sobre todo si lo vemos después de 68. Después de 68 prácticamente no hubo manifestaciones juveniles ni estudiantiles hasta el 10 de junio, que fue reprimida. Avándaro ocurre en septiembre de 1971 y es una cosa que se
se sale de esquema, ¿no? Es un concierto de rock y ruedas que van a cobrar la entrada, que es como para las élites mexicanas de la clase media alta, que van a Vándaro, y de pronto empiezan a llegar una gran cantidad de jóvenes que no se sabía que había una contracultura fuera de la clase media, de las clases medias bajas, incluso de las clases bajas, en un concierto de 200, 300 mil personas, no se sabe que tienen esta forma de convivencia que resulta completamente atípica. Quienes están viviendo a Vándaro no se dan cuenta y están viviendo una gran fantasía de amor y paz y todo esto. No es así como lo mira el gobierno, que es abonando lo que dice Sergio. Para el gobierno es terrible. Es una gran concentración de jóvenes que podría convertirse en cualquier momento en una manifestación política. Les preocupa mucho que en alguna parte del concierto alguno de los grupos dice queremos el poder, queremos el poder, queremos el poder, al estilo Tijuana, del rock de Tijuana que estaba de moda en aquella época, y cortan la transmisión a la radio, dejan de ahí de transmitir, y cuando regresan a la Ciudad de México después de ese fin de semana, los organizadores, que eran fresas y estaban metidos en el mundo de Telesistema Mexicano, pues resulta que tienen que salir huyendo del país, y a partir de ahí el rock se proscribe prácticamente. Sí, claro. Hasta bien entrados los años 80 en México tiene que refugiarse, como decía Sergio, en el hoyo funky. La pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué esa obsesión con prohibir alguna manifestación? Y yo creo que la clave está en entender estas agrupaciones de los jóvenes con este espíritu cívico, de formar nuevos grupos de acción y de maneras de entender la presencia sobre la sociedad, y es exactamente a eso a lo que el gobierno mexicano de aquellos años le tiene mucho miedo. Ok, bueno, y de esta época que de verdad me parece fascinante, que tenemos los hippies, las comunas, los conciertos de rock, el consumo psicotrópicos, las manifestaciones políticas, etcétera. ¿Qué queda de esta década? ¿Qué queda de este espíritu? ¿Qué queda de este espíritu, tanto del espíritu como de la superficie? ¿Qué queda en nuestro tiempo? ¿Qué queda ahorita? ¿Qué queda en siglo XXI, 2024? No me hagas cara de nada. Dime. No, cara de mucho. Se incorpora mucho. Tendríamos que pensar. Bueno, en México e internacionalmente, podríamos decir. A ver, regreso a lo que decía al inicio de este programa. Si la contracultura surge contra una cultura demasiado establecida y demasiado cerrada, una cultura que se cierra en términos de racismo, de represión al sexo, de poca libertad comunicativa, pues bueno, las luchas contraculturales surgieron precisamente para demoler ese sistema opresivo. De ahí viene el entender la diversidad sexual, de ahí viene el entender las distintas formas de expresión cultural de la sociedad, de ahí viene la apertura hacia el sexo. Entonces, mucho de aquella contracultura se ganó, lo cual no quiere decir que hoy en día no haya cosas contra las que estar en contra. Lo que digo es que mucho de los grandes objetivos de lucha de la contracultura de los años 60 fueron conseguidas, y ahora lo que habría serían nuevos espacios de resistencia. Yo pienso que sí. A ver, Sergio, ¿tú cómo ves? Bueno, yo lo primero que haría es no tener una perspectiva nostálgica de esa época. En realidad, verla de una manera mucho más activa. Me parece que no solamente había formas de resistencia, que eran estas pequeñas o grandes formas de resistencia, sino también había una especie de deseo. Esto que en algún momento incluso el rector Barrosierra, una palabra que a mí me gusta mucho, ¿no?, que es el respeto por la discrepancia. Es que lo que se empezó a ganar, y no fue, como dije, ninguna concesión gubernamental, es que la discrepancia se convierte en un motor de la propia historia, de esta historia que no está contada por la historia oficial, porque justamente no utiliza sus propios recursos. Es una historia que está construyéndose a través del mundo independiente. No todo está ligado. Hay que entender que la realidad no está pegada o no está encadenada a la propia política, que la realidad tiene formas políticas que no están allí, tiene formas culturales que no están inscritas en lo institucional y que son gracias a las cuales se desarrolla el mundo.
Más bien habría que preocuparnos de que desaparezcan esas formas no institucionales, porque lo que nos podemos nosotros meter es en una especie de callejón en el que todos los gatos son pardos. Mientras más pobre es una sociedad, más celebra las instituciones en muchos sentidos. O sea, las instituciones se vuelven las protagonistas centrales de la película. Y aquí se trata de que ese protagonismo sea compartido ampliamente por toda la sociedad. Independientes son mayorías, minorías, independientemente si piensan de uno o de otro modo. La contracultura en realidad es una forma de expansión de los procesos culturales no tocados por el control, no es parte de la cultura administrada, está fuera de la cultura administrada. Y yo creo que lo mejor que se puede hacer, tomándolo del 68, es impulsar formas culturales que justamente tengan este carácter autónomo, independiente, libertario, que sean en todas las sociedades. Es decir, una sociedad que deja de ver a sus propias minorías, una sociedad que deja de ver las formas alternativas, que deja de ver la alteridad, es una sociedad que se pierde en la antidemocracia. Y como dije hace rato, los cambios que a mí me parecen más interesantes del gobierno no se dieron por concesiones, nunca se dieron por concesiones. Quien piense eso me parece que es irresponsable, porque se dieron gracias a los avances de la propia sociedad civil, que paulatinamente tuvieron que ser reconocidos por el gobierno. Yo pienso, por ejemplo, y con esto cierro lo que me la pregunta, en la guerra sucia, en todos estos jóvenes desencantados que después del 68 se fueron a la guerrilla. Una guerrilla muy dogmática seguramente, pero que enfrentó a un gobierno endurecido, irresponsable e ilegal en muchos sentidos. Bueno, eso a final de cuentas terminó siendo los cambios en lo que fueron las leyes electorales, por ejemplo, en México. Bueno. Y se abrieron frentes que nos permitieron tener posibilidades realmente efectivas de generar una democracia en el país frente a aquello que Vargas Llosa de manera verdaderamente brillante definió como la dictadura perfecta. Termino. Muy bien, Sergio. Perfecta. Bueno, pues qué cierre, que nos dejas muchas cosas, nos dejas la mosca en la oreja. Y agradezco nueva cuenta a Álvaro Vázquez Mantecón, a Sergio Raúl Arroyo, al Centro Cultural Tlatelolco. Vamos a tener que regresar al memorial, que es el segundo memorial, para visitarlo, a María Minera, a Lucía Meliá, y nos vemos en las próximas sesiones de Cultura de Paz, la espiral de la resistencia. Hasta luego.